Bueno, vamos para la segunda parte de la materia, del tema que les estoy tratando, que es sobre la educación y el progreso ficticio. Ya les había comentado en el anterior sobre lo que significa la educación, la cultura, el progresismo, en contra de la regresión, la necesidad de educar a los pueblos, no solamente en la familia, en la sociedad misma, sino educarla para que sean productivos, que sean útiles a una sociedad, que sean, por supuesto, algo que no les reiteré en el anterior video, es la necesidad de culturizarse. Antes de continuar con las profesiones y el trabajo y todo, quisiera hablarles un poco sobre la necesidad de culturizar, de adquirir cultura en los seres humanos, que una sociedad sea culta. ¿Qué significa ser culto? La cultura implica muchas cosas. La cultura implica no solamente conocimientos, sino experiencias con los libros, experiencias de leer, experiencias de investigar, experiencias de rebuscar en los hechos humanos a través de la historia de la humanidad. Culturizarse es conocer la historia de los pueblos antiguos, del origen de las civilizaciones. Estoy hablando de civilizaciones tan antiguas como los egipcios, como los chinos, civilizaciones antiguas como la Mesopotamia, tan antiguas, y vamos a ir a un extremo, como los vikingos. O sea, el origen de la población romana, el origen de las poblaciones en África, el origen de las poblaciones en Rusia, las mezclas, las migraciones de los pobladores desde África, cuando en los orígenes empezaron a hacer sus caminatas a través de toda Europa, de Europa del norte, del centro y del sur. Casi todo surgió del África. Estamos hablando de miles de años, por supuesto. Aquellas migraciones que llegaron inclusive a pasar por el estrecho de Bering para poder entrar a lo que es ahora el continente americano. O sea, todos esos hechos históricos, si los sabemos, es porque los leímos, no porque nos los pintaron de alguna manera en la escuela, en la historia universal, o en la historia de nuestro país, en la historia de México, de Venezuela, de Chile, de donde sea. Así un poco superficialmente, porque no hay tiempo de profundizar, excepto para aquel que se dedica a la historia y es un historiador profesional. Pero no todos vamos a ser historiadores profesionales. Sin embargo, podemos mejorar nuestra cultura a través de la lectura profunda, ocasional y sustancial, cuando tengamos tiempo, cuando descansemos de nuestro trabajo, cuando descansemos de nuestra escuela, que tengamos la intención, en lugar de ir con algún amigo o alguna amiga, dedicarnos a leer un momento todos los días. Eso es culturizarse. La cultura no solamente es leer, por supuesto. Tener un concepto de culturización literaria es extraordinario. Es inclusive esencial para el desarrollo de la calidad del ser humano, para que emocionalmente, intelectualmente tengamos un mejor nivel como seres humanos, que aprovechemos de alguna manera y en mayor grado nuestra capacidad intelectual en beneficio de nosotros y de quienes nos rodean. O sea, tener el placer de leer es un placer que debemos desarrollar todos en algún momento. La cultura no se detiene en la literatura. La cultura, el desarrollo de la cultura se establece en materias, en disciplinas totalmente diferentes a la lectura, como es el arte de pictórico, por ejemplo, que podamos apreciar las obras por su característica y no solamente histórica, como han sido las grandes pinturas de un Rembrandt, de un Da Vinci, tantos pintores en las viejas épocas que, por supuesto, mostraron esa capacidad tanto de desarrollo como estética para mostrarnos un mundo antiguo. Eso hay que agradecerlo mucho. Eso es cultura pictórica.
¿Y quién no va a decir que la música es también un hecho cultural a través de la historia de la humanidad? Ya no digamos lo que es la cultura de la música clásica, que para mí sigue siendo realmente la base fundamental de los sonidos estéticamente armónicos que deleitan a nuestro sentido del oído, lógico. Fíjense lo importante que son los sentidos del ser humano. En el sentido cultural, la cultura, para tener absorción de cultura, ¿qué utilizamos? El sentido de la vista, el sentido del oído, no el sentido del olfato, ni el sentido del tacto, aunque en cierta forma podría ser, pero lo que es definitivo es que el sentido de la vista y del oído son fundamentales, son esenciales para la culturización de nuestro intelecto. El que observemos una puesta de sol hermosísima es una pintura original que puede repetirse todos los días si estamos dispuestos a observarla, si estamos dispuestos a asimilarla y disfrutarla. Eso es muy importante. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la música clásica, que alcanzó su perfeccionamiento en grados increíblemente hermosos, cuando hemos educado al oído, ahí viene otra cosa. Si desde pequeños nos educamos a escuchar música de esa armonía, de esa nitidez, de esa mezcla de melodía con armonía, vamos a enseñar intelectualmente a nuestro oído, a nuestro sentido del oído, a escuchar música de alta calidad. ¿Por qué? Porque tiene toda esa finura, esa calidad necesaria para producirnos deleites, un deleite muy agradable. Aunque en la época actual, o en ciertas épocas, se han desarrollado sonidos que podríamos decir son estridentes y que pueden inclusive en los altos decibeles perjudicar o lastimar nuestro sentido del oído. Eso es definitivo. Entonces, y con el respeto que le tengo a todas las corrientes musicales de cualquier nivel y cualquier estilo, o sea, yo también he sido de la época rockera, pero también he sabido aprender, lograr capturar la música clásica, empezando con algo muy sencillo, pero también muy, muy importante, muy grandioso, como fue para mí el encontrarme con el bossa nova, con la samba, con el tango, por ejemplo, como principios de lo que yo quería lograr o mi sentido del oído me estaba exigiendo. De ahí pasé definitivamente al jazz como una música muy especial, y del jazz me encaminé finalmente a encontrar y a descubrir en Händel, primero antes que ninguno en la época barroca, a uno de los compositores más exquisitos, más geniales que ha dado la historia universal en la música. Y por supuesto, cuando descubro a Mozart, me quedo sorprendido porque tal exactitud, tal virtuosismo, tal genialidad en la creación no se podía dar tan fácilmente en tan corto tiempo. Pero bueno, Mozart, además de conocido por la mayoría y como chico prodigio, nos dejó una obra musical extraordinaria, única, diferente en cada modalidad. Y si, como dicen algunos, si Mozart no muere, pues la verdad yo creo que ya no se hubiesen descubierto otros compositores como Chopin, como Liszt, como inclusive no Haydn, porque Haydn fue anterior, pero sí otros como Schubert, Schumann y tantos, Mussorgsky, bueno, el mismo Beethoven, que por cierto Beethoven en un momento dado pudo haber sido alumno de Mozart. Es increíble esa historia, ¿no? Y fue finalmente alumno de uno de los compositores de esa época, como fue Salieri, Antonio Salieri, que ya ustedes saben la historia por la película de Amadeus. Pero bueno, después de Mozart descubría finalmente no solamente a Beethoven, el gran genio de Beethoven, sino he descubierto de tantas obras extraordinarias a un perfeccionista de la música, como fue Bach, Juan Sebastián Bach. Eso para mí me tiene impactado. Sin embargo, a cada músico, a cada compositor lo tengo en sus épocas y en su momento,
en un lugar muy especial. No comparo, simplemente me deleito, depende de mi estado de ánimo, con cualquier tipo de música. A eso les he comentado esto porque eso es el proceso de culturización. Hay que sacrificar algunas cosas para culturizarse, definitivamente. Si yo me dedico a leer en mayor grado, voy a dejar tal vez de ir con los amigos pues no sé, al boliche, o a jugar dominó, o simplemente a una fiesta, a un antro, lo que sea. Pero si yo le dedico 1, 2, 3 días a la semana a leer, a escuchar buena música y a disfrutar, ¿por qué no?, la música popular. La música popular también tiene grandes características. Por ejemplo, la música de amor, la música romancera, muy sabrosa. La salsa colombiana es deliciosa. El mismo mambo, el tango, bailar tango, o sea, la música tanguera, todo ese tipo de cultura para el sentido del oído, y muchas veces, por supuesto, para el sentido de la vista, combinada cuando uno va a un concierto de una orquesta sinfónica. No solamente está escuchando, sino también admirando el virtuosismo de los que interpretan, de los violinistas, de los que tocan una viola, un contrabajo, un violonchelo, trompetas, timbales, todo lo que forma parte de una orquesta sinfónica. Es un verdadero deleite. No se diga una ópera en donde podemos no solamente estar escuchando la música, viendo cómo desarrollan la puesta de escena en la ópera, sino también escuchando a intérpretes con un sonido humano, que es la voz. Es extraordinario. No a todos les gusta la ópera, pero bueno, si ustedes descubren el sentido de la ópera, van a llegar a un conocimiento tan importante en una de las corrientes culturales, artísticas, geniales y muy importantes en el desarrollo humano. No perdernos, no dejar de escuchar, no sé, como escucharon a Janis Joplin o a Jimi Hendrix, o cuando se escuchó inclusive a los Beatles, o a las Doors, o a Rolling Stones, o a muchos grupos como intérpretes que ha habido en la música popular, en el desarrollo de las nuevas generaciones. Así las generaciones culturales han ido desarrollando nuevas formas de actuación, así como en los bailes, por ejemplo. El baile es otro tipo de hecho cultural, porque son movimientos, es corporal, es un sentido del tacto. Cuando uno está con la pareja bailando de una o de otra manera, ahí sí el sentido del tacto participa. El sentido del oído, porque estamos escuchando la música rítmica que nos hace bailar. Y el sentido de la vista, pues porque estamos viendo ese movimiento cadencioso de los demás que están bailando, como el nuestro propio. Todo eso es un hecho cultural, es cultura. La música popular, los hechos culturales populares tienen una gran dimensión. Les puedo asegurar y además aceptar con todo orgullo que me agrada muchísimo escuchar a los Tigres del Norte, por ejemplo, ¿no? O a los Cadetes de Linares, o me encantaba, por ejemplo, escuchar cantar a Chayito Valdés. Bueno, la verdad, no digamos Pedro Infante, depende del momento. La cultura sirve no solamente para enriquecernos, sino también para divertirnos, para tranquilizarnos, para sentir un momento de nostalgia. Eso es un hecho cultural. La música en cualquier grado, siempre y cuando sea armónica. Ahí yo siempre lo digo. Cuando se presenta una música disarmónica, no solamente lastima al oído, sino la apreciación que estamos conteniendo de esos sonidos. Porque ¿de dónde viene la música como arte cultural? Pues viene de los sonidos de una caída del agua, de los sonidos de los pájaros, de los sonidos de un burel, de un bovino, de los sonidos de un gallo, del cántico de un gallo, de los sonidos de la noche, de los grillos. Son sonidos. Así empezaron los sonidos con tamborileando alguna vasija hueca, el sonido de alguna cuerda formada con tripas de algún animal. Ese es el origen de la cultura musical, de la cultura auditiva.
¿qué es lo que más nos agrada? Porque es increíble que haya personas que no han leído un solo libro en su vida, pero se saben toda la música que han escuchado a través de su vida. El sentido del oído es muy importante. No solamente deja dinero, porque imagínense cuántos cantantes y compositores han hecho ricos o millonarios, simplemente porque han producido música popular que para el sentido del oído es un hecho cultural que resulta ser un negocio muy bonancible. Pues es agradable, es un punto que hay que tomar muy en cuenta. A mí ya no se me dio, soy compositor de alguna manera, pero no se me dio por generar más música o por vivir de la música. Estoy tratando de vivir de mis conocimientos o tratando de vivir de lo que yo estoy escribiendo o lo que estoy desarrollando en mis tecnologías. Pero bueno, esa es decisión de cada uno. Esa es la cultura. Eso es lo que nosotros debemos entender, la necesidad de culturizarnos en todos los sentidos. Porque la cultura jamás va a estorbar. Al contrario, la cultura posiblemente no nos haga ricos, pero nos va a enriquecer internamente. Eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando nosotros terminamos una carrera profesional y buscamos un trabajo? Las empresas normalmente tratan de encontrar a trabajadores que prefieran trabajar primero con un salario no muy ostentoso, pero sí con un salario que pueda ser redituable para la propia empresa. O sea, que no tengan un salario muy alto. Y sin embargo, los trabajadores, pues, los que salen de una carrera, pues quieren realmente ganar un buen dinero, vivir de ello, casarse, formar familia, tener un buen ingreso, pero eso no es lo que realmente opera prácticamente en una sociedad. O sea, la formación profesional es un factor primordial e importante, pero no es realmente un sueño a realizarse de la noche a la mañana. Ni porque somos agradables nos van a dar la mejor posición. Hay que empezar desde abajo. El problema es que las empresas, en un mundo de oferta y demanda de las profesiones, las empresas piden experiencia en el campo de trabajo. Y el que está saliendo de una universidad que no estudió y trabajó al mismo tiempo, pues va a llegar sin experiencia. Y en un momento de selección de quienes pueden ser los que ocupen algún puesto en la empresa, serán aquellos que tengan ya algo de experiencia. Entonces la competencia se hace un poco más difícil. ¿Y qué produce? Pues el desánimo, el desaliento de muchos profesionales que muchas veces terminan inclusive manejando un taxi. Algún día en algún video lo comenté, que terminan realizando actividades que no son coherentes a su profesión, que después de estudiar una carrera como leyes o como medicina inclusive, pues terminan en un pequeño lugar o simplemente siendo vendedores o siendo promotores de otro tipo de actividad que no tiene nada que ver con su profesión. Eso es muy grave, eso es muy delicado en una sociedad que quiere progresar. Lo que pasa que el Estado, los países no conducen bien su sentido educativo de acuerdo a las condiciones del país, de lo que se está requiriendo en el país. Entonces ahí el problema es que hay un desaliento en los individuos que terminan una carrera y por supuesto en esa gran decepción pues desequilibran el desarrollo de una sociedad, cuando definitivamente debiese ser pues inclusive un aliciente de tener tantos profesionales. El problema aquí es que no se están produciendo empleos suficientes para las profesiones que inclusive no se están requiriendo, para las tecnologías que no se están requiriendo. Entonces, en este caso, entre la oferta y la demanda de las profesiones, debe optarse por una carrera que sea acorde a un perfil que sea demandado de otra manera, y eso tenemos que pensar a largo plazo. Por ejemplo, el tener un título universitario pues no se garantiza tener un puesto en una empresa importante. O sea, si no se es responsable, se es buen compañero, inclusive si no se ama lo que se hace, imagínense nada más. Son características ya muy personales. Yo soy muy bueno como profesionista en tal disciplina, pero pues no soy muy responsable, y que digamos no me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo, y también pues yo no amo lo que hago.
simplemente lo estudié porque me dijeron que me iba a hacer rico. Entonces ahí empezamos el gran problema. Y las empresas, que son empresas ya muy, muy consolidadas, en los perfiles y en los requisitos que tienen, muchas veces profesionistas muy bien calificados no tienen un lugar en esa empresa porque no cubren el perfil que ellos piden. O sea, los empleadores valoran mucho, por ejemplo, a los empleados que saben plantear sus ideas, por ejemplo, que tienen habilidades directivas y que tienen capacidad, por ejemplo, para coordinar equipos y que no tienen inconvenientes, por ejemplo, a la hora de viajar o de quedarse más tiempo a trabajar. Mi esposa me está requiriendo que por qué no llego temprano, ¿no? Hay empresas que son muy exigentes en ese aspecto y que limitan la entrada de algunos profesionales que tienen la mejor intención para poder desarrollarse. Por ejemplo, en España, en el 2012, existía la necesidad, por ejemplo, las universidades, tanto de medicina como de diseño, de periodismo, de psicología, de derecho, por ejemplo, eran las que tenían mayor demanda. Entonces, imagínense, para aquellos que se dedicaban exclusivamente a otra disciplina, que además les encantaba, ellos no iban a tener posibilidad de ocupar una posición en España. En el caso, por ejemplo, digamos, de la ingeniería ambiental, o de la informática, o de la telemática, son profesiones muy requeridas. ¿Cuántos han estudiado esas profesiones? Si todos se dedican a tratar de ser buenos abogados o buenos médicos, no van a encontrar fácilmente trabajo, sobre todo a niveles importantes. Por ejemplo, aquellos que han estudiado, se están estudiando los biotecnólogos, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales, que también tienen mayor posibilidad de ocupar una posición en la sociedad en que viven. Por ejemplo, hay otra que también es muy importante, es muy requerida, que es la SEO, la famosa SEO, que en inglés es la Search Engine Optimization, que es la optimización de motores de búsqueda. Bueno, dirán, ¿y eso de qué se trata? Pues es que estos son los especialistas en marketing, por ejemplo, en internet y en profesionales de la información multimedia. Pues eso es lo moderno, es lo que están requiriendo más. Entonces, quien quiera realmente ganar buen dinero tiene que dedicarse a tomar profesiones que les dejen mayor dinero, pero tiene que estudiarlos ya. Y si no, cambiar de profesión, porque viven un momento histórico de su vida donde no los van a requerir en profesiones o en disciplinas que no son muy demandadas por las empresas. Por ejemplo, están requeridos mucho los psicólogos o los orientadores, pero sobre todo aquellos que no solamente estudien porque me va a dejar dinero, sino porque están convencidos de que sus problemas personales han sido resueltos y que van a ser buenos psicólogos, buenos psiquiatras o buenos orientadores para tanto enfermo que hay en las sociedades. Otra profesión muy requerida son los diseñadores de ordenadores. Por ejemplo, las profesiones más demandadas en México, en nuestro caso, son, por ejemplo, la administración de empresas, la contabilidad, la ingeniería industrial, la mercadotecnia y el actuario, para ser actuario. El actuario es uno de las profesiones mejor pagadas en México, por ejemplo, ¿no? Le estoy diciendo para mis compatriotas que están estudiando y que no se equivoquen. Por ejemplo, que no solamente sean médicos, ¿no? Sino también hay que prepararse en enfermería de alto nivel, en técnicos de terapias y en otros perfiles relacionados a la medicina. Por ejemplo, en el ramo industrial también es muy requerido, en la de la construcción, pero por supuesto con las mejores tecnologías, las más modernas, para que puedan ser requeridos.